con este. Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? No soy Chávez, soy Corona, ¿no? Yo sabía que el doctor Martínez me tenía una sorpresa genealógica, y menos en estos momentos de efervescencia y calor, ¿no? Bueno, yo voy a intentar, a mí cuando me llamaron, me dijeron, ¿por qué no le explicamos a la gente qué es lo que hace sistemas y computadores en materia de gestión documental? Está muy boom, 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 ¿sí? ¿No? ¿Bien? El que estoy boom, boom soy yo. Y bueno, eso es lo que hacemos todos los días, muchas personas, digitalizar. Bueno, entonces yo dije, no, vamos más sobre los efectos positivos o los efectos finales que tiene la gestión documental en la gente. Sistemas y Computadores es una firma que se ha dedicado durante 40 años a intentar o hacer cosas. Hay intentos, por supuesto, como en todas las compañías, fracasos, ¿no?, que no funcionaron, otros que sí funcionaron, en pro de la gente. Entonces, nos encanta el sector salud, que tiene tantos problemas, nos encanta el sector rentístico, impuestos, que tiene tantos problemas, nos gusta mucho el sector bancario en conexión con los abogados, las notarías, registraduría, todo eso nos encanta asumirlo, porque es un gran problema. Entonces, les voy a contar más o menos lo que nosotros hacemos. Digamos que esto es una frase que puede aplicar a algunas personas, a otras no, pero para nosotros es un imperativo, esto que ustedes se encuentran acá. Es decir, que para nosotros la inteligencia documental, la preservación de archivos, la seguridad de los datos, todo eso es marginal. Para nosotros el documento en sí per se no es interesante. Desde nuestra compañía, para lo que hacemos, ¿sí?, sino lo que puedo hacer con ese documento y qué efectos positivos puedo generar en la gente con eso que le hago al documento o a los miles o millones de documentos que todos los días estamos nosotros procesando. Entonces, siempre decimos que queremos poner en valor el documento, es decir, traerlo a la realidad y ver para qué sirve ese documento en la realidad y que no sea simplemente un objeto de exposición. Voy a pasar por encimita de esto para profundizar un poco más en lo que seguramente a ustedes les interesa, porque de esto ya lo sabrán. Es decir, digamos, ese transitar del ser humano entre la materialización y la desmaterialización, ¿sí? ¿Será que son opuestos? ¿Será que son lo mismo? Porque es que el ser humano a la final lo que hace es concretar en unos medios algo que se le ocurrió y después ve esos medios y se le ocurre otra cosa. Entonces vive materializando y desmaterializando a todo momento en su vida el ser humano. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero no quiero profundizar ahí, sí quiero dejar la pregunta, si lo que verdaderamente queremos es la inmaterialización o virtualización de los trámites. ¿De verdad queremos el cero papel? ¿De verdad que eso lo consideramos como un objetivo, como el teles, como la teleología de lo que hacemos? Eso tiene que ver con la dinámica humana, y quiero hablarles del libro. El libro es la mejor tecnología que el ser humano se haya podido inventar hasta el momento. O cuéntenme otra tecnología a través de la cual usted pueda hablar con los muertos. Usted puede hablar con Platón, con Séneca, ¿no?, con Rousseau, con Voltaire. Ninguna otra tecnología le permite a uno hablar con todas las personas del pasado que de alguna manera concretaron en libros. Por eso es que la desaparición del libro como concepto es un imposible. Cuando nosotros exponemos un proyecto que nos gusta mucho y de nuestro corazón, que ya les voy a mostrar, que se llama El Libro Total, una biblioteca digital gratuita, nos preguntan qué va a pasar con el futuro del libro físico y les decimos, no, pues nada,
Lo mismo que siempre ha pasado. Es decir, no tiende a desaparecer porque la industria editorial puso a competir el libro digital con el libro físico. Y es una competencia odiosa, porque a la final son lo mismo. Lo que pasa es que no hemos entendido que se complementan unos a otros. El libro físico sirve para poner el café, para nivelar una mesa, para leerlo. A veces sirve para leerlo, ¿no? El libro digital tiene otra cantidad de cosas que les voy a mostrar que podrían llegar a ser interesantes. Pero a la final lo que les quería ejemplificar con el libro es cómo el mundo se abocó a concretar en papel una cantidad de datos, de información, de ideas, de cosas que se les ocurrió. Y tenemos miles y miles y miles de folios hoy en día. Tenemos bodegas llenas de papel. Entonces, la sociedad se abocó a digitalizarlos. Entonces empezaron a decir, no, tenemos que digitalizar esto porque qué tal este incunable, ¿no? Se nos pierda, como lo comentaron ahora, o este documento invaluable se nos pierda, o esta información que está en este documento se nos pierde, entonces vamos a digitalizar. Y el mundo se abocó a digitalizar, a tomar fotografías de los documentos. Eso fue lo que hicimos. Entonces empezamos a tener problemas de volumen. Y decíamos, de esos grandes, nosotros hemos procesado bodegas así, llenas de papel. Donde está la salud de los colombianos, las pensiones de los colombianos, todo eso. Nosotros nos hemos tenido que enfrentar a ese mundo y por supuesto asesorados por el Archivo General de la Nación, ¿cómo le hacemos para que ese archivo físico después quede ordenadito, quede como tiene que quedar, con todas las normas que tiene que quedar y devolvérselo al cliente, para que el cliente lo administre desde el punto de vista físico? Pero entonces ahora nos pasamos para acá, los grandes data centers, ¿sí? Pero siguen siendo bodegas. Y las preguntas que a uno le surgen es, ¿y la gobernabilidad de esa información? ¿Yo cómo hago para millones de folios digitalizados gobernar la información que está por dentro de esos folios digitalizados? La privacidad, la seguridad, la practicidad, la usabilidad. Esas son las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, bueno, terminamos con grandes bodegas de data centers. Ya no es un data center solito, sino muchos data centers unidos, ¿no? Y tenemos data center, el data center de Google, el data center de Facebook. Son grandes complejos, ¿no? Parecen ya fábricas de data centers. Y todo, digamos, va enrutado hasta el momento a ver los folios como un objeto de exposición, como un objeto, como cuando uno le muestra, a mí me encanta la arqueología, le muestran un objeto, una cerámica y le ponen una luz, ¿no? Y uno llega y le da vueltas, ¿no? Y no ve que le hablen ni le diga nada. Entonces ahora los museos están tendiendo a explicar algo de ese objeto, que ese objeto le hable a la gente, le diga algo, le diga, mire, yo soy importante por tal cosa, en su contexto, en el contexto dentro del cual esté ese documento. En este caso, hablaríamos de folios. Entonces nosotros, después de, no sé, 27 años de estar operando en Colombia y en otros países, teníamos una experiencia de ingeniería. Eran puros ingenieros. Y nos inventamos, un poquito antes, una editorial. ¿Por qué? Porque procesábamos loterías. Esa historia es bien bonita. Procesábamos loterías y las loterías desperdician mucho papel. Muchísimo papel. Loterías físicas, las que venden. Entonces le imprimíamos los códigos de barras, que eso era alta tecnología hace 30 años, ¿no? Y les propusimos a las loterías que por qué no tomábamos ese papel, lo reciclábamos, imprimíamos libros y los regalábamos en los semáforos, porque Colombia lo que necesitaba era que la gente leyera. Ese era el proyecto. Las loterías, por supuesto, dijeron que no les interesaba. Nosotros dijimos, sí nos interesa, creamos Psique Editorial, la primera editorial bajo demanda que hubo en Latinoamérica.
y imprimimos el primer libro en una impresora de punto. ¿Se acuerdan? La impresora duró como todo un día imprimiendo un libro, ¿no? Pero era la primera edición bajo demanda de un libro. Al día de hoy hay más de 5.000 títulos publicados por esta editorial. Es una editorial sin ánimo de lucro. Porque nuestro interés es que la gente, digamos, tenga una escala de valores, que la gente... Es un proyecto, digamos, editorial. Entonces venía con el cuento. Hace 20 y pico de años creamos la editorial y hace unos 10 años se nos ocurrió juntar dos cosas. El mundo del papel de la editorial con el mundo de la tecnología que nos daban los sistemas, que habíamos procesado 25 años, el preconteo electoral de Colombia. Habíamos hecho muchas cosas, desde procesar notas de colegios, que eso era dificilísimo en ingeniería hace 35 años, hasta sistematizar 500 hoteles del país. Hicimos muchas cosas. Entonces dijimos, ¿por qué no unimos esos dos proyectos, el editorial y el de ingeniería de sistemas, y creamos una biblioteca digital? Y esa biblioteca digital, que les voy a mostrar muy por encimita, modificó el objeto social de la compañía. Ese fue el primer proyecto, digamos, ya un poco más serio, de inteligencia documental que nosotros hicimos. Es una biblioteca pues que tiene más o menos unos 45.000 títulos, 100% gratuita, no nos interesa devengar nada de ahí. Por ahí nos hicieron una propuesta y lo primero que hicimos fue pasar los derechos de todo el libro total, pasárselos a la Fundación El Libro Total, porque era bastante sustanciosa y podríamos estar en las Bahamas echándonos aire, ¿no? Pero esa no es la idea, uno no vende el corazón. Entonces seguimos con el proyecto y hoy es la biblioteca de habla hispana, digamos, o de las más importantes que hay en el mundo. Y se hace en los Andes colombianos, por allá en Bucaramanga. Tenemos sede acá en Bogotá, pero eso lo hacemos en Bucaramanga, de donde es el doctor Martínez, de Santander. Entonces, lo que nosotros hicimos fue combinar el mundo ingenieril con el mundo editorial y empezamos a hacer inteligencia documental, y ahí empezamos a tener grandes problemas con los documentos, porque por supuesto lo que primero dijimos fue, ¿qué vamos a montar en la biblioteca? ¿Qué vamos a poner ahí? Los modernos, sí, ahí están miles de personas que ya han pasado por el SIC editorial y dicen, monten mi libro en el Libro Total, sí, ahí están. Pero decidimos montar los clásicos, porque es que si un libro se ha leído más de 200, 300, 500 años, es que es muy bueno. Definitivamente, los libros son como las frutas, van madurando, ¿no? Entonces, si es capaz un libro de transitar por diferentes generaciones y se sigue leyendo, es un muy buen libro. Entonces, vamos a recuperarlo, porque es que las editoriales no quieren editarlo porque no es negocio. O consíganse, por ejemplo, el libro de Juan de Castellanos o de Piedrahíta. Vayan allí, ¿no?, a la calle y búsquenlo. No se consiguen. Entonces ustedes buscan ciertas obras de Platón, tampoco las consiguen. Entonces nos abocamos a los clásicos, y como nos abocamos a los clásicos empezamos a tener que enfrentar ediciones antiguas. Entonces ahí vino el mundo del ICR, que está en realidad no muy desarrollado en el mundo. El mundo del ICR es poder identificar un manuscrito, el manuscrito, y volverlo TXT como si fuera un Word, para hablar en términos, digamos, normales. Y el OCR, que también nosotros perfeccionamos. Nosotros todo lo hacemos nosotros. Nosotros no consumimos software, sino que todo lo hacemos para poder prestar nuestros servicios. Pero después de 40 años tenemos cientos y cientos y cientos de aplicativos, y lo que decimos nosotros es que hacemos una lista de mercado, ¿no? Tenemos como un supermercado de aplicaciones y decimos, ¿qué salió? Ah, que salió el Seguro Social del Ecuador. Entonces decimos, necesito esto, lo integramos y proponemos un servicio. Es decir, el cliente no se ocupa de que es que
y cómo es el web service, y cómo es yo no sé qué, y la actualización del software, y nada de eso. Eso no es problema del cliente. El cliente necesita es ya la información estructurada y listo. Entonces, empezamos a enfrentarnos a esa dificultad que ustedes tienen, la dificultad del documento físico. Volver TXT todos esos documentos, porque la biblioteca digital que tenemos no tiene nada que sea una fotografía de un documento. Todo es texto líquido, texto fluido. ¿Por qué? Porque necesitábamos gobernar la información que estaba dentro de los libros. Y para gobernar la información debo tener el TXT. A mí no me sirve para la biblioteca metadata, no me sirve. La metadata de alguna forma es lo que uno le pone ahí, ¿cierto? Esto es de antropología y de tal cosa, y le mete unos daticos para poder estructurar y encontrar. Pero a nosotros eso no nos sirve. Hoy, ¿qué estamos haciendo ya para que no se me vaya la paloma después frente a la metadata? Construimos la metadata con los datos. Es decir, nosotros tenemos motores que toman un libro, identifican dentro del libro las palabras más comunes, que era un trabajo durísimo antes, ¿no? El glosario del libro. Se repite tantas veces la palabra Dios. Y así con esas palabras, ese motor lo cruzamos contra los más de 50 diccionarios que tenemos ya ya les muestro la biblioteca. Y con eso tenemos una búsqueda ideológica. De tal forma que yo pueda buscar un libro que trata sobre suicidio sin que se mencione la palabra suicidio en todo el libro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo construir metadata a partir de los datos, pero para eso tengo que tener el texto líquido. Entonces empezamos a perfeccionar los motores de OCR, empezamos a aprender qué pasa si tiene un huequito, se lo comió la polilla. ¿Qué pasa si de pronto lo mismo que nos pasaba en las notarías? El notario siempre toma la escritura y empieza. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han comprado casa o han vendido o han perdido alguna, cualquier cosa de esa? Entonces empiezan con los chulitos, a chulear. Empiezan a leerle a la gente y empiezan a chulear. Y entonces la escritura está llena de chulitos. Y eso es interferencia al momento de hacer un OCR. Entonces, ¿cómo hacer un programita que le quite los chulitos? Otro programita que si se escaneó mal, que la voltee hasta el punto de que este es el derecho. Otro programita para quitar los sellos. Otro programita. Todo es un programita. Todo eso es lo que nosotros hicimos para el libro total y que terminó en la compañía nutriendo los procesos de la compañía. Por eso les digo que es un proyecto de responsabilidad social que nutrió el objeto social de la compañía. Logramos cerrar el círculo entre responsabilidad social y objeto social, que es tan difícil, porque uno como empresa recibe todos los días cartas que ayúdeme para el festival de teatro, de cine, todo el mundo le pide dinero. Y en algún momento dijimos, no, el dinero lo vamos a destinar a estos proyectos específicos. Unos se llaman las casas del libro total, que ya hay 3. Quisiéramos 100 en el país, pero apenas hemos podido hacer 3. ¿Sí? Son lugares físicos, en la biblioteca del libro total y la editorial. Y a eso destinamos nuestra responsabilidad social ya, digamos, un poco más con coherencia con lo que hacemos. Entonces, voy a dar clic aquí a ver si les puedo mostrar por encimita. Así como accedí, así acceden ustedes. Todo es gratuito, todo es gratis. No es a partir de la página 20, pague. ¿No? O le saltan a ustedes las páginas, ¿no? De pronto van en la 40 y le aparece la 80 y dice, ¿qué pasó? No, está todo. Y quisimos, a ver, vamos a ir a cualquier lado, a cualquiera, ¿no? Nosotros empezamos con el Quijote, pasamos a la comedia, y pasamos a la comedia porque era desarrollar la idea de la biblioteca de Babel, por eso tiene el nombre del libro total de Borges, donde dice yo quisiera un libro que lo contenga todo, un libro total, que solo lo hizo posible la tecnología, porque esa era una metáfora, eso lo desarrolla inclusive en la comedia, lo desarrolla Dante, y dice que cuando encuentra al ser más luminoso, a Dios, es un
folio que se encuaderna y se desencuaderna en todo el universo. Es una metáfora bellísima. Dios es un libro. Entonces después dicen otras personas. Entonces, es el desarrollo de Mallarmé, de Derrida. Y esto lo hizo posible. Eso que nosotros en algún momento llamamos hipervínculos. Entonces ustedes, digamos que vamos a abrir uno. Ese, la comedia. A ver, ustedes la ven por ahí, es que no tengo las gafas. Ahí, eso. Es que después de los 25 se me ha afectado. Entonces, ¿ustedes qué encuentran ahí? Un libro total. Es decir, una biblioteca del libro. No el libro, la biblioteca. Entonces es un libro biblioteca. Todas esas versiones están todas. Francés, inglés, alemán, portugués. Todas esas versiones. Si quieren leerla, pues la leen. Pero yo voy a ir aquí. Bueno, aquí hay otras. Libros relacionados con la comedia. Libros que contextualizan en el universo del autor. Música relacionada, bla, 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 bla. Entonces cuando yo abro el libro, tengo unas utilidades en el libro. Esas utilidades son notas, comentarios. Claro, detrás de esto, el libro total ya no es nuestro, porque detrás de esto hay comentaristas de diferentes partes del mundo. Hay gente que ha donado su voz para que el libro esté leído. Ahí no hay ningún Siri, ¿no? Imagínense Siri leyendo un poema de Pablo Neruda. Eso no tiene alma, no tiene color, no tiene sabor, no tiene nada, ¿no? Eso de pronto para libros técnicos, bien, está bien, ¿no? Chévere. Pero para un libro como estos, tiene que ser leído por una persona, pues, por favor, ¿no? ¿Qué me permite, por ejemplo, el texto líquido? Hacer traducciones y le digo, déjeme enfrentar esta con la original en toscano. Puedo enfrentar hasta 4 idiomas. Entonces, ahí yo voy a ver los 2 idiomas, en el italiano antiguo, en toscano, y en español. Todas las páginas enfrentadas. Eso me lo permite el texto líquido, lo cual no me lo permite otra forma. Si yo tengo diferentes versiones, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Esta voz, por ejemplo, fue un italiano que vio el proyecto y dijo, yo quiero donar la voz porque yo precisamente me dedico a estudiar las lenguas antiguas en Italia, entonces voy a donar mi voz a este proyecto. Y ustedes le dan clic, debería escucharse cuando tiene sonido, ¿no? Pero ahí suena. No están activados. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Sí? Suena acá. Bueno, son voces naturales, no son el Siri. Entonces, bueno, no quiero detenerme mucho en el libro total. Entonces, hay traducciones, hay música relacionada, hay notas, hay de todo. Es una biblioteca sobre Dante, sobre la comedia. Si yo quiero leer otras obras de Dante, bien. Lo mismo pasa con el Quijote, lo mismo. Y eso es un mundo que llevamos desarrollando más de 10 años. Pero lo que quería resaltarles de este proyecto, que se lee, les voy a dar estadísticas más o menos. La gente dice que no se leen los clásicos, eso es mentira. Mentira. Nunca como hoy nosotros sabemos qué lee la gente. Porque la biblioteca de Nueva York, por ejemplo, ¿cuáles son las estadísticas de lecturabilidad? Usted va y le prestan un libro y lo dan por leído. ¿Cuántas veces ustedes en la universidad sacaron un libro y lo llevaron a pasear y se lo... Eso no es leer. En lo digital yo sí tengo control. Yo sé cuánto dura una persona leyéndose una página, cuánto tiempo duró, cuántas páginas, qué páginas leyó de este libro y qué páginas de este libro y qué páginas de este libro, porque el lector de hoy es un lector fragmentario, de fragmentos, pero ustedes ven todos los fragmentos que leyó y hay una coherencia temática, siempre. Se leen más o menos 200.000 páginas al día en esta biblioteca. Quisiéramos que fuera más, quisiera que fueran los colombianos, los que leyeran más en la biblioteca, pero no. Son los españoles, los argentinos, otros. ¿Sí? Quisiéramos que fuera. Por eso es que, ¿ustedes conocían esa herramienta? Ah, ¿sí? Y los españoles sacan pecho y dicen que es de ellos.
Y los argentinos también, algunos piensan que son de ellos, ¿sí? Eso debió haberlo hecho un argentino y le decimos, no, un hijo de Argentina, que es otra cosa, ¿no? Porque mi madre es argentina. Entonces, ese es el proyecto, ojalá lo disfruten, no quiero detenerme mucho ahí, pero es un ejemplo de gestión documental no productiva en el sentido dinerario, pero sí productiva desde el punto de vista social. Es una biblioteca que se lee más o menos, ahí le tenía la última cuenta, en 2.174 ciudades del mundo. Yo, pues, por supuesto, dijeron que tenía 18 libros publicados, son un poco más, pero yo lo primero que hice fue montarla allá. Y el libro que más leen fue para mi desilusión. Porque yo quisiera que me leyeran los libros de arqueología, otras cosas, ¿sí? No, un libro de tipicidad penal que es un bodrio. Porque es que es un tema terrible en derecho penal, ¿no? Y no es fácil de entender. Yo escribí una cartilla coquito para que la gente lo entendiera y ese, pero ustedes creen que ese libro yo lo hubiera visto por ahí en Bogotá, en Medellín, pero que alguien lo estuviera leyendo en Etiopía. Nunca, mi libro nunca llegaría a leerse allá, nunca. Y es de los libros más leídos y a mí me da pena. Porque no quisiera que leyeran eso. Me parece un libro demasiado técnico. Bueno, entonces, sigamos. Esa es una primera experiencia. La segunda que tuvimos es lo que tenemos, lo que nosotros llamamos Casas del Libro Total. Recuerdo que ese nombre se lo dio Juan Gustavo Cobo Borda, un gran escritor colombiano, que llegó a conocer el proyecto del Libro Total. Entonces, nosotros teníamos una casa patrimonial en Bucaramanga, que puede datar de finales del siglo XIX, y se nos estaba cayendo nuestra familia en el marco de la plaza central donde nació Bucaramanga, que más o menos la fundan en 1778 como ciudad de blancos. Los historiadores saben más que yo. Entonces, tenemos esa casa, se estaba cayendo porque el Estado tampoco ayuda, ¿no? Uno la tiene que mantener, pero no le ayudan a mantenerla. Y dijimos, no, hagamos algo con esa casa, vendámosela a sistemas y computadores. Entonces la asumió, es esa casa que ven allá, ¿no? Y le hizo toda la remodelación necesaria para adaptarla, para prestar servicios a la ciudadanía, pago de impuestos. Y eso era todo, el cableado estructurado, todo. Bueno, tuvimos ahí encima la curaduría urbana bastante tiempo porque no podíamos mover una puntilla, pero les enseñamos que el patrimonio arquitectónico se puede poner en valor en la actualidad y que la gente lo use. Es que las cosas antiguas no son para observarlas de lejos necesariamente, puede ser para usarlas, ¿sí? Bueno, dentro de un marco, digamos, específico de comportamiento o de usabilidad, pero se pueden usar. Entonces, abrimos la casa, eso fue hace unos 10 años, casi que al unísono del Libro Total. Entonces llegó Juan Gustavo Cobo Borda, llegó a la casa, conoció el Libro Total y dijo, esto se llama la Casa del Libro Total. Al otro día entonces le hicimos ese letrero que ustedes ven allá, que dice la Casa del Libro Total, porque es donde se hace el Libro Total. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Esto. ¿Qué datos traje? Bueno, eso es, en un año se han atendido, estos son trámites. Yo voy a pagar mi impuesto de vehículos. Yo voy a pagar una estampilla porque me voy a graduar. Impuestos departamentales y algunos municipales. Visitantes, adicionalmente a las atendidas por trámites, están en promedio 2.500 personas. Eso para un sitio es bastante interesante, sobre todo porque es una mezcla de cultura con impuestos. Eso es como frijoles con arequipe. Bueno, raro, ¿cierto? Uno no mezcla impuestos con cultura, nos decían, y es una experiencia maravillosa. Entonces, las personas que van a pagar sus impuestos se estrellan contra la cultura, se estrellan contra un cuadro, se estrellan contra un poeta declamando, se estrellan contra un violinista, se estrellan. Eso era lo que queríamos, que se estrellaran, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura siempre está en esos
en esas burbujas, el teatro X, el museo yo no sé qué, y nadie le entra. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces uno dice, a mí me entran en un día más personas que al Museo de Arte Moderno en 6 meses. En un día. Entonces yo dije, bueno, pues aprovechemos. Mostremos la escultura, regalémosles libros, digitales y físicos, de todo. Entonces, es un sitio donde todo es gratis, el tinto es gratis, la aromática es gratis, es un modelo de negocio diferente. Entonces, un señor de pronto paga un impuesto que me deja 1.000 pesos y eso se me va más, se me van 3.000 en el tinto, en la aromática, en el afiche que le regalé. Pero hay otro señor que firma un contrato con el Estado de 100.000 millones de pesos y tiene que pagar unas estampillas por eso. Con ese subsidio el otro. De tal forma que eso es sostenible, digamos. Pero después empecé a hacer, digamos, ingeniería o reingeniería de los procesos, reingeniería de los sistemas, reingeniería operativa que me llevó a un mayor margen de rentabilidad. Entonces, si antes me cobraba 100 pesos, les voy a poner un ejemplo, y me ganaba 25, ahora me gano 50. ¿Y qué hago con esos 25? No guardármelos como socio de sistemas y computadores en el bolsillo y enriquecerme, sino devolvérselo a la gente. ¿Cómo? Con el libro total. Entonces, a la final, sí es un regalo, pero no es un regalo. A la final estamos haciendo reingeniería interna para poderle devolver a la gente y al cliente en mejor precio. Es rarísimo, ¿no? Que uno le llegue al cliente y le diga, hoy le cobro 2.000 pesos por una transacción al cliente. Positiva, por ejemplo. Y el día de mañana le digo, ahora le voy a cobrar 1.500. Lo miran uno raro y dice, que me le va a quitar al servicio. Le digo, no, es que hice reingeniería. Y sucede que yo le puedo dejar más barato. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir enriqueciéndose? Entonces, esos son los modelos que nosotros tenemos. Transacciones realizadas 576.000, ANS al ciudadano antes, 3.5 horas más o menos, estaba el ANS del pago de un impuesto. Nosotros estamos en 7.5 minutos. Al comienzo, entonces veían el violinista. Dicen, usted me va a distraer, usted lo que quiere es distraerme la espera. Dice, eso es lo que piensa la gente, claro. Me va a distraer, me va a regalar tinto para poderme demorar más. Y cuando le salían 7 minutos, algunos más, otros menos, si eso es un promedio, se acostumbraron. De tal forma que ahora si me demoro 10 minutos porque hay un pico de pago, porque todo el mundo en Colombia deja para lo último, ¿sí? Entonces ya se ponen bravos. Pero nunca hemos llegado a las 3.5 horas. Nunca. Que estaba, pero como esos son derechos adquiridos, si a uno le ofrecen 7 minutos, en la próxima vez tienen que ser 7 minutos o menos. Bueno, en estampillas hay una experiencia bien interesante, bien interesante. Lo mismo que en vehículos y en registro, en recaudo. Esto es recaudo. Ustedes miran, no, es que esa plata la cogen y se la roban. Bueno, pero es que ahí yo no entro. Yo entro en hacer los sistemas, procesar los documentos que la gente presenta o que la gobernación tiene para que la gente pueda pagar. Entonces, el recaudo antes de la gestión de inteligencia documental era de 30.000. El primer año hubo un aumento del 89% en el recaudo. Eso significa más plata para educación, más plata para la salud y más plata para que se roben, como ustedes lo quieran mirar, pero más plata, más organización. En el 2016 están 190.000 millones de pesos el recaudo. Y todo gracias a procesar correctamente los documentos, hacerle inteligencia documental. Son bobadas, no son grandes inteligencias documentales. Es simplemente yo poder tomar un pase de conducir, ¿sí? Y eso se digitaliza. Pero la información que tiene que procesarse, y eso se procesa en granja, eso no se procesa en la casa del libro total, eso sube. Y se le aplican unos motores de inteligencia documental, ahora más o menos se los explico, y eso hace que se devuelva rápidamente la liquidación al ciudadano en la casa del libro total. Eso es lo que sucede.
bueno, algunos datos de vehículos que igualmente son impresionantes. Ese es impresionante, subió un 463% el primer año, ¿no? Y uno dice, ¿y todo eso estaban evadiendo? De pronto, no sé, ¿no? Eso lo dirán ustedes, estaba embolatado, dice, no. Bueno, entonces es un ejemplo de la conjunción entre el sector solidario, entre una editorial, entre una fundación y una empresa dedicada a outsourcing informático. Ahora vamos a 3 ejemplos que tienen que ver directamente con lo que hace la compañía. Uno es el estudio de títulos. El otro, lo que hicimos con unos trámites judiciales en pensiones. Otro en cuentas médicas, eso lo hemos hecho en Ecuador y en Colombia. Y otro que son proyectos con el sector más que de salud, el clínico. Bueno, un combinado entre los dos. Les voy a mostrar estudio de títulos. ¿Qué sucedía? Eso casi no se ve porque yo quise que casi no se viera. La parte de arriba. Se demoraba 90 días. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo necesito plata para comprar una casa. Una casa, vivienda usada. Entonces voy a un banco y le digo, oiga, apruébeme un crédito. Entonces, él lo primero que dice es, le saco una cartica que le voy a entregar que dice, aprobado el estudio de títulos. El estudio de títulos es tomar el predio que usted quiere comprar y hacerle todo un proceso. Entonces, usted tiene que, le dicen, traiga el certificado de libertad y tradición. Entonces usted va a la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿no? Así, un poquito más rápido, pero va, ¿no? Y saca el registro de instrumentos públicos. Y entonces hay un abogado asignado. Y usted va a la oficina del abogado. Y le entrega el certificado de libertad y tradición y ahí hay unas anotaciones. 50, 100 anotaciones, depende del predio que tanto tiempo tenga y qué tantas transacciones tenga. Entonces él mira, hay anotación 1, venta, anotación 2, hipoteca, anotación 3, afectación a vivienda familiar, una cantidad de anotaciones y empieza a subrayarle así con un marcador de esos amarillos. Tráigame esta escritura de la notaría 20 y esta que necesito mirar y esta del régimen de propiedad horizontal y esta y empieza a marcarle. Y entonces uno como ciudadano a la notaría 20 y saque copia de todas las escrituras y lléveselas al abogado. Y entonces el abogado, ese abogado tiene que tener un escritorio grandísimo, ¿no? Entonces empieza. A mí me pagan por comparar también linderos. ¿Sí? Él dice. Entonces pone las escrituras así. 1, 2, linderos, 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 linderos. Y empieza a comparar, ¿no? Por el norte con el palo de mango, por el norte con el palo de chirimoyo. No, ¿cómo así? Si por el norte era por el palo de mango. Y empiezan los problemas. Entonces, todo eso, hasta el final, donde le decían, su casa se puede comprar, esa casa, pasaban 90 días. Nosotros lo bajamos a 3 días. Y el proceso de los abogados, que más o menos estaba en una ANS de solo el abogado, más o menos de 15 días, lo bajamos a 3 segundos. 3 segundos. ¿Cómo? Pues manejando un ecosistema. Esto ya es otro tema. Sucede que yo ahí que tengo un banco. Tengo quizás una aseguradora. Tengo quizás una constructora. Tengo quizás una notaría. Tengo un abogado y tengo al ciudadano. Eso es un ecosistema en un trámite. El gran problema es cuando yo pongo al ciudadano a transitar en todos los interventores del ecosistema. Lo que nosotros hicimos fue jalar el certificado de libertad y tradición. Estoy hablando, cuando digo jalar, no es ir allá desde el punto de vista físico, sino informático. Pasarle unos algoritmos gramaticales y sintácticos al documento. Observar si existe algo que yo deba revisar. Hablar de las notarías, ¿sí? Las diferentes escrituras.
pasarle CLOCR, volverlas TXT, bla, bla, todo ese proceso, volverlo texto líquido, pasarle otra vez algoritmos, mirar si tiene una hipoteca, si todos los límites del predio concuerdan, bla, 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 todo, de tal forma que al abogado se le presentaba únicamente un semáforo un semáforo rojos y verdes. Listas vinculantes, va, consulta listas vinculantes. Registraduría, va, registraduría, compara la cédula, el nombre, todo, absolutamente todo. De tal forma que el abogado miraba simplemente y decía, ay, aquí hay un rojo, ay, hay una noticia negativa. Iba y la consultaba. No decidía por el abogado, no puede decidir. No le quita el trabajo al abogado, lo vuelve más eficiente. Entonces él dice, acá hay un rojo, sí hay una noticia negativa, sí, le iniciaron un proceso por inasistencia alimentaria a este señor y justo lo publicó en Facebook. En cualquier parte de eso se hace, no crean, eso se hace. Todo eso se hace, esa inteligencia, todo eso se sabe. Se apilas con lo que publican. Entonces él dice, no, pues la inasistencia alimentaria, eso no me va a afectar el pago del crédito. Él puede tomar la decisión de decir, no, no hay problema. Yo como abogado doy mi vía libre. O dice, aquí hay una hipoteca vigente. No le doy la aprobación. Es una herramienta para mayor productividad, digamos. Eso es por encimita el estudio de títulos. No quiero pasarme del tiempo. Miremos lo que hicimos con... este es bien interesante. ¿Ustedes se imaginan tener una rotonda o varias rotondas de recepción de documentos a donde le llegue un señor de los juzgados con un bulto acá en la espalda, porque llegan con bulto, ¿no? La chuspa, la talega, así, y les diga, aquí están las tutelas de hoy? Durísimo. Entonces que yo tenga que contratar una cantidad de abogados, abrir esa maleta y empezar a sacar los documentos y que los abogados, cientos de abogados estén mirando ahí. Eso es así. Y los abogados miren y digan, ay, esto es un aboco de una tutela, ay, esto es un proceso laboral, ay, esto es una conciliación extrajudicial, ay, esto es un desacato, ay, ¿sí? Solamente la tipificación, solamente tipificar el documento. Eso es dificilísimo. Cuando ustedes lo hacen en pequeñas cantidades, fácil, eso es facilísimo. Pero cuando tienen que procesar 17.986.305 imágenes, que es lo que le hemos procesado en trámites judiciales a Colpensiones, usted dice, uy, no, venga, ahí necesito otros motores. Ahí necesito otra máquina. Eso no puede ser a punta de abogados. Entonces ahí entramos nosotros y les dijimos, bueno, no, intentémoslo, porque nosotros nunca ofrecemos sueños, no, intentémoslo, eso es con ustedes, construyéndolo con ustedes, y ahí hay una gran participación de la entidad. Entonces sentémonos a mirar cómo hacemos para que la máquina, Machine Learning, por ahí hablamos, ¿no? Para que la máquina sea capaz de pasar por encima del documento y que le diga, esto es una tutela y se encuentra en la etapa de sentencia, o es una sentencia de un proceso de tutela y es una sentencia en contra de la entidad. Que le diga eso. O que le diga, no, es una sentencia, pero no dice nada. Si se fijan el dashboard que tenemos, eso es un dashboard en caliente, que se actualiza cada 2 minutos. Es una foto, pues. Si quieren les muestro el real. Donde le está diciendo, mire, este es el comportamiento del trámite desde que se empezó, ¿sí? Hasta, y comparado con el día de hoy. Solamente de forma visual uno dice qué pasó acá. Porque ahí me está diciendo fallos de tutela y las tres bolitas de arriba, ¿sí? Las 3 colores de arriba, lo que están diciendo es, uno son fallos indeterminados, donde el juez dice, venga y notifíquese de la sentencia, y no le dice si es a favor o en contra. Quiere decir que son la mayor cantidad. Más o menos el 50% de documentos vienen no identificados. Entonces eso quiere decir, ¿qué quiere decir para usted como jefe de la oficina jurídica? Que tiene una cantidad de documentos de los cuales
debe organizar sus personas para que vayan a notificarse. No vaya a ser que sea en contra. Y eso se convierta en un desacato y termine el señor presidente de Colpensiones en la cárcel. Eso es así. Entonces, es un proceso bastante difícil. Entonces, me sirve para administrar el personal, me sirve para ver cómo va la entidad. Y esto fue lo que hizo, en gran parte, con otras estrategias que se utilizaron, sobre todo informáticas, a que Colpensiones saliera del estado de inconstitucionalidad hace poco, ¿sí? Porque es muy difícil. Usted está dentro de la entidad y dice, es muy difícil, porque es una bola de nieve. Y uno dice, pero ¿por qué se me demoran tanto las pensiones? No, es que es difícil. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque estamos llenos de corrupción. Entonces el abogado, mire lo que hacen. El abogado dice, no le he reconocido la pensión, nada de eso, venga, yo le hago ahí en la puerta, ¿no? Yo le hago el proceso y va y presenta una tutela en Ibagué y la misma tutela en Bucaramanga y la misma tutela en Bogotá. Eso es corrupción. Entonces, aprovechando la falta de interoperabilidad, es uno de los grandes retos de la carpeta ciudadana, ¿no? No hay interoperabilidad, no hay conexión del señor de Ibagué con Bucaramanga y Bogotá. No tenemos gobernabilidad. Entonces, esta tutela le llega a un juzgado y el juzgado dice una cosa y ese juzgado lo conoce un abogado dentro de la entidad y la otra la conoce otro abogado y este abogado le dice que sí, el otro le dice que no. Báileme ese trompo en esta uña, decían por ahí, ¿no? Son dificultades que yo identifico acá. Yo puedo, a través del número erradicado de los 23 dígitos, que puedo reconstruir, así como lo hago con la metadata. Yo puedo decir, esto viene del juzgado tal, eso es el código tal, esto viene de la ciudad tal, ese es el código tal, esto es tutela, código tal, y reconstruyo el código de los 23 dígitos automáticamente, lo comparo, hago un match con los demás documentos que tienen el mismo código de los 23 dígitos y digo, esto ya me llegó. ¿Por qué? Porque cuando llegan las sentencias, el juez la manda, pero también el abogado, muy acuicioso, le saca fotocopia y la presenta. Y le dice al tutelante, ¿no? Al ciudadano, le dice, usted también preséntela. Entonces hay 3 documentos entrando a la misma entidad, a veces por diferentes rotondas. Esos son problemas que se presentan en el día a día. Entonces, uno en la inteligencia documental no se enfrenta a casos fáciles. Son muy difíciles y resuélvalo. Entonces, bueno, esa es una de las experiencias que hemos tenido. Tenemos ANS de 21 minutos, tenemos mezclas, lo que tú decías es cierto. Sí, la mano humana definitivamente no se puede eliminar, eso de que vamos a eliminar al ser humano, no. Nosotros hacemos un trabajo de inteligencia documental con robots que van por los documentos, pero también tenemos aquí a la persona que mira. Muchos de esos trámites son de doble captura, una captura, digamos, automática y una captura manual del ser humano. Si yo tengo un motor de ICR que me identifica un texto, yo tengo que tener el más, ¿sí? Ya sea de otro robot o de una persona. Si los dos son iguales, va por entre el tubo. Si son diferentes, lo tiene que pasar a otro sistema de verificación. Un sistema de verificación que puede ser con otra base de datos. Yo puedo, una persona en rotonda me captura manual, la cédula de una persona. Cosas tan tontas como el número de cédula, pero que afectan todo un trámite. Aquí le paso un motor, un robot. Si son diferentes, yo puedo decir, registraduría, hago un match registraduría y miro. Porque hay veces que la gente escribe mal los nombres, ¿sí? O se cambian el nombre, de Roberto pasan a Roberta. Sí, claro. Y es que eso es muy importante. Ustedes no se imaginan, hay gente que tiene parada su pensión por un detallito como esos. Por un numerito, por una letra, tienen parada su pensión. Y la pensión de una persona, cuando tiene la edad para pensionarse, generalmente es de sobrevivencia. Entonces uno dice, ¿de qué le sirvió que le reconocieran la pensión a los 5 años de haberse jubilado, de haber cumplido con todos los requisitos y ya se murió? ¿No? Bueno, entonces
Otro proceso bastante sensible en el que hicimos algo. Este es recursos. Esta experiencia es interesante por el cúmulo y por algo que yo le llamaría como la capacidad de absorción. Me explico. Había 100 y pico de mil de trámites judiciales represados, que son recursos de apelación, recursos de reposición, recursos de queja, recursos. ¿Sí? Eso el mundo de los abogados es terrible. Yo tengo esa tara de ser abogado. Cada día soy menos abogado y más feliz. Entonces, había una represa y nos dijeron, yo necesito que me la procese, así como cuando nos dijeron, oiga, aquí tengo el seguro social, usted me lo procesa, lo que tú me decías. Y esas son unas bodegas que se las están comiendo los ratones, las cucarachas, es así. ¿Sí? Y uno dice, ¿ahí está la pensión? Sí, ahí está su pensión, ¿no? Y a uno le da risa nerviosa saber que eso es así. Entonces, había una gran represa de documentos y nos dijeron, procesénosla. Ya teníamos los motores, le hicimos las reglas gramaticales para poder identificar algunas cosas y se fue. Pero fue tan rápido que la entidad no fue capaz de absorberlos. Fíjense, otro problema. Y uno dice, qué bueno, rapidísimo, rapidísimo, pero no fue capaz de absorberlas. Llegó un momento que nos dijeron, no me mande más que cuando yo lo voy a procesar ese documento sucede que ya llegó otro tomando una decisión definitiva. Porque muchos de esos términos son términos corticos, muy rápidos. Entonces, ese negocio tuvo eso a tener en cuenta, la falta de capacidad de la absorción en la entidad de recibir gran cantidad de datos para procesarlos. Este es chévere, este proceso es chévere. A ver si me acuerdo. Miremos cuentas médicas. ¿Cuál es el gran problema de la salud en Colombia? Las cuentas médicas. Definitivamente. Entonces, la IPS, que es la que presta el servicio, una clínica. Entonces usted llega embarazada, ¿no? Y le hacen el procedimiento, ¿no? Y la clínica presenta una cuenta a la EPS para que le paguen. Entonces, sucede que se le demoran una gran cantidad de días, llamados 18 meses, perdón, de 5 a 6 meses, 18 meses fue el procesamiento, 5 a 6 meses. Imagínese usted tener el músculo financiero para poder operar con cuentas a 6 meses. Es que ahí uno entiende las clínicas, muy difícil, extremadamente difícil. Es présteme el servicio, gaste todo lo que tenga que gastar y yo le pago dentro de 6 meses. Y eso sí le pago. Es un problema gravísimo. Entonces teníamos que hacer un control por lo menos inicial de las cuentas médicas. Esto es que le estoy contando no es la gran panacea, es pequeñas cositas que uno puede hacer, no es la gran panacea. No es perfecto el sistema, o si no vayan allí a la clínica, ¿no? A ver si es perfecto el sistema. No, todavía tenemos muchas cosas por hacer y nosotros no lo podemos hacer todo. Entonces, logramos que las cuentas médicas de 5 a 6 meses pasaran a una ES de 5 a 15 días. Eso es un gran logro. Por lo menos. Que ya la entidad diga, no me pase tantas cuentas tan rápido porque no tengo la plata. Eso es otro problema de flujo de caja. Pero por lo menos desde el punto de vista documental, ahí están. ¿Qué hace el sistema? Bueno, hemos procesado 322 millones de imágenes, 14 millones de facturas, eso es mucho. Eso es mucho. Y hemos dentro de las cuales hay 171 millones de prestaciones. Se está agotando la batería. No sé, de pronto que pongan el cargador. Eso es un gran logro, bajarle a ese tiempo. En afiliaciones se demoraban 7 días en la afiliación. Nosotros demoramos 4.3 horas. Es que nosotros tenemos los ANS, nosotros tenemos en el cuello así a nuestro cliente, diciéndonos, nosotros firmamos contractualmente en una ANS de 20 minutos y usted me lo tiene que cumplir o si no le declaro un incumplimiento. Entonces nosotros tenemos que responder
a eso. Por supuesto, los ANS nosotros los negociamos, los proponemos inicialmente en el contrato y sabemos a qué somos capaces. Pero interesante también es el tema de PROSIC. ¿Qué es PROSIC? La auditoría. Sucedía y sucede que lo más difícil para la EPS es decir, oiga, ¿yo cómo sé si lo que usted me está pasando es verdad? Porque como el otro señor le paga 6 meses, ¿sí? Entonces, este señor dice, ah, bueno, yo le voy a cobrar el doble por esta jeringa. Y empiezan a hacer ese jueguito que nos tiene destruidos en Colombia desde el sector de la salud. Entonces, hay que hacer la auditoría. Eso lo hicimos en todo Ecuador, con un éxito increíble. Entonces, hicimos que la máquina fuera aprendiendo. Son 3 cosas: medicamentos, insumos y procedimientos. Yo puedo enseñarle a la máquina que si una señora llegó embarazada, este es el procedimiento. Tenemos un problema en Colombia, no tenemos una sola tarifa. Uno dice, ¿cómo así? No tiene una jeringa puede valer 1.000 pesos o 5.000, sí. Debería haber una sola tarifa. Entonces, otro problema. Pero bueno, entonces para eso nos inventamos una cosa que nosotros llamamos el emplantillamiento dinámico. Pero no me voy a meter ahí porque no alcanzo. Entonces, lo que hicimos fue empezarle a enseñar a la máquina que si una persona llegaba embarazada, este era el procedimiento, estos eran los insumos y estos eran los medicamentos. De tal forma que si la máquina al pasar por encima, el robot al pasar por encima dice, yeso, 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 yeso en un embarazo, en una cesárea, entonces le llega al auditor, a un médico auditor. Le puede llegar al celular. Le dice, tiene una cuenta médica por auditar, él tiene acceso a la historia clínica, tiene acceso a todos los documentos, tanto en TXT como en fotografía, ¿sí? Tiene las 2 fuentes. Él mire, dice, no, es que la señora se cayó cuando iba entrando a la clínica porque rompió fuente, como llaman, ¿sí? Y se resbaló, se dobló un tobillo, se rompió el tobillo y entonces además de la cesárea le pusieron un yeso. Ya, auditado. En ese sentido, de 700 auditores le pasamos a 200. Eso es un ahorro, qué bien. Podemos llegar al 70% de automatización. En eso estamos. No sé si queramos llegar al 100. Últimas cositas, 2 minutos. Esto es la transferencia del costo que tenían. Nosotros empezamos a cobrar eso allá y estamos cobrando esto acá. Empezamos a cobrar en PROSIC esto y ahora les estamos cobrando esto. Es decir, es como yo a través de la reingeniería, transfiero a mi cliente, les quería mostrar una cosita última, a mi cliente reducirle los costos de todas las transacciones. Perdón, es que esta la tengo así. Para ver si hay unos 3 minuticos de preguntas. Les voy a mostrar algo que nos inventamos bien chévere. Eso sí me gusta, lo otro no me gusta. Estas 2 cosas. Montamos en la UCI. Esto es una prueba con un empleado nuestro, ¿no? Montamos en la UCI un avatar que sale detrás, sale en el espejo y con una cámara, porque eso también se llama documento, un documento fílmico. Está la cámara leyéndole las manos al médico, cómo se lava las manos, el tiempo que se lava las manos. Hay un procedimiento para lavarse las manos antes de entrar a la unidad de cuidados intensivos. Eso redujo un 85% después de hacerles pruebas bacteriológicas a los que sí se las lavaban con el avatar y a los que no. Un 85%, ¿ustedes saben qué es eso? Un 85% de menos bacterias entrando a la unidad de cuidados intensivos, porque uno cuando lo meten a la unidad de cuidados intensivos dicen, sáquenlo rapidito porque es que allá se infecta. Porque hay muchas bacterias ya en las clínicas. Y este otro, que es lo mismo, es inteligencia artificial aplicada sobre la posición que tienen las personas en la UCI. Cuando usted está en la UCI recostado, muchos pacientes mueren por falla cardiorrespiratoria por la posición que tiene el cuerpo. Entonces, este sistema identifica
si la temperatura se le bajó, si se le subió, si se movió, si está en una posición que no, y le manda alertas a las enfermeras, a los médicos, bla, 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 bla. Esas son otras cositas que estamos haciendo por ahí. Creo que se me acabó el tiempo, quizás para algunas preguntas que tengan alrededor del tema, pero esto es lo que nosotros llamamos inteligencia documental productiva, que sirve para algo, ¿no? Y que impacta positivamente a la sociedad. Estamos de acuerdo con la preservación de los documentos, pero creemos que se puede ir más allá del documento en sí mismo. Doctor Alejandro, muchas gracias. Abrimos espacio para más preguntas. Gracias. Muy buenos días, Arturo Reyes Ripoll, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla. Dos cosas, me llamó la atención el tema en el libro total, el tema de los derechos de autor. Y lo otro es, no entiendo muy bien el concepto de editorial a la medida o por demanda. Por demanda, sí. Empiezo por la primera. Por demanda es que yo puedo, y por eso tiene tantos títulos editados esa editorial. Yo puedo decir, saco mi libro y únicamente necesito 20 libros, o 10, o 5, o 1. Vale lo mismo 1 que 100 en precio unitario. ¿Eso por qué se logró? Porque con las impresoras de IBM que teníamos en ese momento en leasing, ¿sí? Imprimíamos las loterías y había picos bajos de impresión, entonces para aprovecharla imprimíamos libros. Y ustedes saben que en el mundo de la impresora láser vale lo mismo imprimir una hoja que dos, que cada es costo unitario. Entonces esa es impresión bajo demanda. Y en el libro total, el tema de los derechos de autor, todos los días lidiamos con eso, ¿sí? Por eso nos dedicamos sobre todo a los clásicos de la literatura. Entonces, de cada país tenemos que mirar la ley. Unos países tienen 100 años, otros 70 años, para liberar los derechos. Otros son que han donado. Otros es un convenio con la Cervantes. Tenemos de todo tipo, algunos vigentes, otros no vigentes, los vigentes autorizados, ¿sí? O que la Universidad X nos autorizó. Por ejemplo, una anécdota. Montamos un libro, un artículo de García Márquez. Es increíble, a los 3 días nos estaban llamando los representantes de Carmen Balcells. Y sucede que Alejandro Galvis es amigo nuestro, es uno de los codueños del Universal y de Vanguardia Liberal. Y él nos había dicho, es que García Márquez me escribió un artículo, yo se lo voy a donar, yo tengo los derechos, bla, bla, bla. El hecho fue que terminamos respondiéndole a Carmen Balcells que en el libro total estaba quien quería y a pesar de tener los derechos desmontamos. No tenemos nada de Gabriel García Márquez porque, bueno, lo secuestraron intelectualmente, ¿no? Entonces, todos los días tenemos que estar lidiando con ese tema. Quisiéramos montar otras cosas, pero no podemos. Si ustedes quieren montar y tienen los derechos, con mucho gusto está esa biblioteca. No hay ningún costo por montar ahí absolutamente nada. Nosotros hacemos todo el trabajo para que lo utilicen en la universidad. Eso es bien interesante en humanidades. Bien, tenemos espacio para otra pregunta. ¿Qué es texto líquido? TXT, como el Word. Que sea procesable, que no sea una imagen, que no sea una fotografía del libro. Porque que sea manipulable, que usted pueda buscar por dentro, que usted pueda darle doble clic a cualquier palabra. Por ejemplo, en el libro total usted le da doble clic y le trae diccionarios desde 1610 hasta la modernidad y le dice qué significa en todas esas épocas esa palabra. Eso me lo permite el texto líquido. Pregunta, pues primero muchas gracias por su exposición. Segundo, gracias. Que muchas gracias por su presentación y lo segundo que le quiero hacer es una pregunta sobre cómo has hecho para financiar todo este proyecto de la Biblioteca Total, siendo algo que es gratuito. ¿Cómo ha sido, digamos, ese emprender ese proyecto y cómo ha logrado, digamos, que se mantenga? Muy difícil. La verdad es porque nos encanta la literatura y el arte. Mejor dicho, nosotros no queremos hacerle cuentas a lo que hemos gastado en el libro total, pero eso es como con el hijo bobo, ¿sí? Es decir, él es el hijo bobo nuestro. Entonces,
no reparamos en gastos, entonces tenemos contratados filósofos, historiadores que escriben ahí, tenemos una cantidad de gente trabajándole a eso. ¿Y de dónde sale el dinero? De la productividad de sistemas y computadores. El día que sistemas y computadores no sea productiva, no podemos seguir con el libro total. Y como nos hicieron ese ofrecimiento multimillonario por esa biblioteca y nosotros no quisimos vendérsela a un señor muy grande, ¿no? Un muy grande, ¿sí? Entonces se lo pasamos a la fundación, entonces yo como fundación se lo daré a una ONG, sea nacional o internacional, para que eso nunca vaya a ser cobrado en la vida. Es decir, en eso somos radicales, impajaritablemente radicales. No vendemos el corazón. ¿Cómo podemos? Trabajando. Es la única manera. Tener unos buenos márgenes de rentabilidad. Tenemos unos muy buenos márgenes de rentabilidad. Nunca empezamos en un negocio ganando. Nunca. Nunca. Eso siempre lo hemos hecho. Entonces, si yo le cobro 1.000 pesos a la entidad, yo sé que no estoy ganando. Tengo que volver eficiente mi compañía por dentro para poderme empezar a ganar dinero. Esa es nuestra meta siempre. Y claro, le transfiero a la ciudadanía y le transfiero después, si logro más, le transfiero a los señores clientes. Y por supuesto se me ponen bravos los demás socios de sistemas y computadores, pero ellos han venido entendiéndolo. No, muy pequeño, porque es un trabajo durísimo. Por ejemplo, montamos el Diario del Orinoco. ¿Sabe cómo nos tocó? A mano. Porque es que los motores de ICR están muy poco desarrollados. Sí, ojalá esas iniciativas lo hagan mejor. ¿Sí? Y tenemos algunas cositas que le proponen al digitador cosas, pero que logren un 100% en la digitalización y en el OCR y volverlo TXT, no, definitivamente no. Hemos hecho algunas cosas, pero no en masa. Que ustedes me digan, montemos 1.000.000 de documentos de incunables, no, eso es costosísimo porque es muy manual, pero sí la tecnología puede ir ayudando. Yo creo que en unos 10 añitos está plenamente solucionado ese problema. Nosotros no utilizamos motores de OCR públicos, nosotros los hacemos. Nos toca, porque es que las necesidades que tenemos son demasiado específicas. Y por último, yo no hablo de Big Data, yo hablo de Small Data. Es el Small Data, el data del día a día. No es el Big, eso le hablan uno de Big Data, no, Small Data es casito por casito específico, ¿sí? Y uno va haciendo análisis alrededor de esos casitos específicos, porque a uno le dicen Big Data y se asusta. Gracias, muy amables. Hola, hola.